El Señor siempre está cerca de los suyos. Si Cristo navega con nosotros en el tempestuoso mar de la vida, ninguna tormenta podrá hundir nuestra embarcación. El evangelista Mateo en el capítulo 28, versículo 20, declaró, según las palabras de Jesús: He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tomando en consideración esta porción, nuevamente nos ubicamos en el Evangelio de Marcos, basado en un relato que se encuentra en el capítulo 4, versículos 35 al 41, y también contenidos en el capítulo 6, versículos 45 al 52, en la cual estaremos buscando los siguientes objetivos: reconocer que Jesús tiene poder sobre la naturaleza y toda la creación, y cómo aprender a confiar en Él en medio de cualquier tormenta de nuestra vida, y admitir que si Él no va con nosotros, no podemos avanzar ni llegar a puerto seguro. Es por eso que, al tener claro estos aspectos, podemos entonces entrar a la lectura para el análisis inductivo de los pasajes. Leemos Marcos, los versículos 35 al 39, que dice lo siguiente: Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y le dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. En el capítulo 6, versículos 47 al 51, dice: Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían, y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: Tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron de gran manera y se maravillaban. Es por eso que la presencia de Jesús en cada fase de la vida del creyente es una de las promesas que son garantizadas, que las encontramos a través del Nuevo Testamento. A través de estas lecturas realizadas podemos también señalar una serie de aspectos importantes. Vamos a ver cómo Jesús ayuda a los suyos aún en medio de riesgos y peligros. Como también vamos a ver cómo fortalece a los suyos contra la fatiga y las pruebas. A través de este análisis vamos a ver cómo se toman dos escenarios del ministerio de Jesús, en la cual se desarrolló con sus discípulos en Galilea, y en estos casos en las aguas del bello pero imprescindible mar del mismo nombre. Le llaman mar, pero en realidad era un lago de tan inmenso que era.
En el primer piso Jesús estaba en la barca con sus discípulos, pero debido a su total y perfecta humanidad, el maestro estaba cansado por el exceso de trabajo de aquellos días de campaña en Capernaum, por lo que aprovechó la travesía para descansar, mientras que navegaban por el mar de Galilea. Una tormenta, de forma inesperada, se levantó y amenazaba con hundir la pequeña embarcación, lo que los discípulos tomaron como un descuido del Señor, quien dormía profundamente en medio del turbión. No era sino una prueba de parte de Jesús para aquel grupo de angustiados seguidores. Cuando al fin se atrevieron a despertarlo y lamentar su preocupación, Jesús, haciendo uso de su autoridad divina, reprendió los vientos y la tempestad, cambiando el panorama en un ambiente de solaz y tranquilidad. El asombro de sus alumnos solo dio a conocer la ignorancia acerca de la verdadera esencia del Hijo de Dios. En esta oportunidad vemos como Jesús no estaba con los discípulos en la barca. Los había dejado ir solos mientras él pasaba un momento en comunión con el Padre. Para sorpresa de ellos, mientras remaban fatigados y angustiados por los vientos contrarios, el Señor caminaba sobre las turbulentas olas. Debido a su total y perfecta divinidad, no lo reconocieron. En este segundo episodio bastó la presencia del Hijo de Dios en la barca para calmar el mar. Hay muchas enseñanzas espirituales en estos dos pasajes. Se espera que a través de este análisis sea de bendición a los que participen y quieran ser edificados y están dispuestos a depender del poder de Jesucristo en ir y venir de la vida. Es por eso que cuando vemos los versículos 35 y 36, dice que aquel había sido uno de los días más agotadores de la campaña evangelística de Jesús en Galilea. Había pasado horas enseñando la palabra, predicando a multitudes con gran éxito. Fue donde hizo uso de las más bellas de las parábolas que jamás se hayan pronunciado. Era tanta la gente que el maestro tuvo que abandonar una de las embarcaciones pesqueras y hablar desde cierta distancia desde la orilla. Podemos imaginar la potencia de su voz. Sin la ayuda de recursos electrónicos que tenemos actualmente para reuniones de esa magnitud. Y vemos al maestro entonces haciendo uso de los recursos que tenía a la mano, sus capacidades divinas para la predicación, su voz y su capacidad humana para comunicar a los hombres el Evangelio. Una multitud que estaba sedienta de la palabra de Dios y la barca de uno de sus discípulos como una especie de plataforma y púlpito para proclamar. Y es por eso que cuando la noche empezó a cubrir con su manto oscuro toda la costa del mar de Galilea, Jesús le dijo a sus ayudantes: pasemos al otro lado. Y muchos han usado esta expresión como un tema de sermones para indicar la decisión de emprender un viaje con el fin de llegar a una meta. Y el propósito de Jesús era cruzar el mar sin importar lo que se interpusiera. Y sabemos que al otro lado le esperaba el encuentro victorioso sobre las fuerzas del demonio. Había ya un alma cautiva por Satanás y él tenía que ir a su rescate. Y esto también ilustra la sensibilidad que debe tener el creyente y en especial todo siervo de Dios en cuanto a cambiar un escenario para dirigirse a otro en el servicio cristiano, aunque huya a veces. Pero haya también que dejar la multitud para ir en busca de una sola persona.
si el Señor de la orden de emprender la marcha, Él sabe cómo entonces guiarnos a lo largo del camino. En el versículo 37 al 38, a través de la travesía del lago que estaban pasando, algo especial tendría que suceder para que estos destacados alumnos vivieran una dimensión de la vida ministerial del Señor. Es por eso que les había demostrado dominio y señorío sobre el cuerpo humano y las enfermedades, y ahora les daría a conocer su señorío sobre las fuerzas en la naturaleza. Una cosa de suprema importancia que Jesús tenía en mente en toda esta experiencia era proporcionar la oportunidad de probar la fe de sus inexpertos seguidores. Y esta vez ellos serían expuestos al peligro de hundirse en medio de este lago, a menos que pusieran en acción la poca fe que ya había en sus corazones. Así es como el narrador sagrado nos informa que se levantó una gran tempestad de viento. Este detalle se ilustra en la información que se nos da a los que conocen la conducta de este famoso lago. Se dice que a pesar de ser tan pequeño, dicen algunos, el mar de Galilea, pero algunos lo identifican como el mar porque era grande y casi siempre tan plácido como un espejo de cristal. De un momento a otro se estremece al saltar y hervir como un caldero, cuando arrebataban sus aguas los vientos repentinos que descienden de las cordilleras del nordeste, para que los discípulos se hayan alarmado, siendo pescadores de profesión. Aquel debe haber sido un viento bastante fuerte. Es por eso que el evangelista Marcos informa que la barca se anegaba. Y es por eso que el aspecto de la prueba de los discípulos fue la actitud de Jesús al demostrar las características terrenales de su vida como humano. Él estaba agotado, descansando en la parte posterior de la barca, pero como divino podemos ver aquí que no se adormecerá ni dormirá aquel que guarda a Israel. La pregunta de los asustados compañeros del viaje del Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos?, no demuestra cuán ignorantes eran de la verdadera identidad de su maestro. No obstante, a bordo de aquella sencilla embarcación, sin explicaciones de carácter teológico, Jesús le reveló la gran realidad de que si como verdadero hombre podía entregarse al sueño restaurador, como verdadero Dios ejercía absoluto dominio sobre la naturaleza, como se ve en el pasaje que Marcos relata. Interesante, porque todavía los discípulos no habían podido ver este lado de Jesús con la naturaleza. En los versículos 39 al 41 vemos cómo Marcos informa que Jesús se levantó de manera enérgica para realizar uno de los milagros más notables en los que a la naturaleza se refiere. El Señor se dirigió a la tormenta atribuyéndole la capacidad de oír y obedecer. Le dio un mandato de carácter categórico: calla, enmudece. En la literatura bíblica se clasifica esta expresión bajo la figura de prosopopeya, que consiste en personificar o atribuir vida a acciones humanas a las cosas inanimadas. Interesante, porque consiste en darle lo que se llama un estado de carácter humano a lo que no lo tiene. Este orden en la cual vemos cómo el creador de todo lo que existe fue acatado con precisión y urgencia.
El texto indica que inmediatamente cesó el viento. Y cesó de tal manera y se hizo grande bonanza. En el desarrollo de este milagro que hizo Jesús, hay algunos detalles que merecen atención. Podemos ver primeramente que se debe señalar la conducta de los discípulos en el escenario. Se puede destacar aquí el miedo y la ignorancia y la falta de fe de los discípulos. Maestro, no tienes cuidado de nosotros. Como dice el versículo 38, tuvieron miedo, pues las olas anegaban el barco y corrían el riesgo de hundirse. Ignoraban que a su lado estaba el creador del universo cuya autoridad los sujeta todo. No tenían fe a pesar de todos los milagros que hasta ese momento se habían realizado ante sus ojos. Otro aspecto es que debemos considerar la manera como Jesús manejó la situación. También vemos la parte del Señor en la cual las inquisitivas preguntas como ¿por qué estáis así amedrentados? Que se ve cuando Él les dice ¿cómo no tenéis fe? En el versículo 40. Este fue lo que se llama un sondeo inmediato de Jesús, que le realizó al corazón de sus discípulos y vio que eran incapaces de actuar con fe. ¿Cómo es posible amedrentarse tanto si el Señor está allí a la mano? Otro aspecto, tenemos que analizar la reacción de los discípulos después de observar con asombro la obra poderosa del que estaba a su lado. Aquí sobresale la pregunta, ¿quién es este aún que los vientos y el mar le obedecen? Quizás ahora pudieran abrir sus ojos del alma para darse cuenta de que su maestro era una persona de la Trinidad Divina. Podemos entender ahora cómo Jesús fortalece a los suyos contra la fatiga y las pruebas. Cuando vamos al capítulo 6, los versículos 45 y 47, encontramos la expresión que dice enseguida, tan común en el estilo del evangelista Marcos, por lo cual se indica que inmediatamente después del milagro de la multiplicación de los panes y los peces, Jesús envió a sus discípulos a Betsaida, a la otra ribera. La premura del viaje quizás se debiera a que la numerosa multitud beneficiada con aquel milagro pretendía apoderarse de él y hacerle rey. La emoción y el interés por lo material lleva a la gente a actos precipitados. Pero el plan divino no puede ser alterado por los sensacionalismos y las fuerzas humanas. Y como se ha indicado, este viaje era de oriente a occidente, de regreso a la familiar playa de Capernaum y Betsaida después del milagro de la multiplicación de los panes y peces y el intento de la multitud de alterar el rumbo del ministerio de Jesús. Lo que se informa en el versículo 46 es un nuevo énfasis en el grado de comunión que Jesús mantuvo siempre con su Padre. Después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Ni las trampas de Satanás, ni los ofrecimientos de los hombres hicieron menguar el fervor espiritual de Jesús, ni su profundidad devocional. Los discípulos no hubieran podido pasar la noche con él en oración, pero el Señor hallaba placentero el tiempo que pasaba a solas con el Padre. Por eso en el versículo 47 podemos notar que cuando vemos la barca en medio
el mar y a Jesús solo en tierra, consagrándose en oración y dando lugar a otra enseñanza práctica a sus discípulos. Nosotros también como discípulos de Jesús aprendemos con esto, a mantenernos en constante oración al Padre en el nombre del Hijo, por medio del Espíritu Santo. En los versículos 48 y 50, desde el anochecer hasta las 3 de la mañana, que es lo que se entiende por la cuarta vigilia, los discípulos solo remaron con gran fatiga. Esta fue una noche larga, fue angustiosa, 9 horas de esfuerzo inútil. La indicación del viento les era contrario. Comprendemos que una vez la tormenta venía desde el mar Mediterráneo al oeste, pues era la dirección que ellos llevaban. Ese es un detalle acerca de la irregularidad del tiempo sobre las aguas del mar de Galilea. Unas veces soplan vientos huracanados de las montañas del norte y otras veces venían de las cordilleras oriental y en ocasiones como esta del occidente del Mar Grande. Esta es lo que llamamos la intervención de Jesús y su oportuna ayuda. Se manifestarían en momentos de fatiga y desesperación de sus discípulos. De acuerdo con el evangelista Juan, en el capítulo 6, versículo 19, esas 9 horas de esfuerzo remando contra el viento y marea, los discípulos a duras penas lograron avanzar unos 30 estadios. 6 estadios, que es una medida romana, hacían 1 kilómetro. De modo que solo habían ganado 5 kilómetros, más o menos la mitad del ancho del lago. ¿Por qué los dejó luchar solo tanto tiempo? Se puede señalar algunas razones por esta actitud normativa del Señor. Y esta fue una prueba de fe para ellos. Para nosotros esta es una enseñanza de perseverancia y esfuerzo. Jesús quería que todos reconocieran la inutilidad de los esfuerzos cuando Él no está presente. Ver a Jesús andar sobre el agua era algo inusitado y aumentó la angustia de los discípulos. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. La voz de Cristo trae nueva esperanza y nuevas fuerzas al alma debilitada. El tormentoso mundo hace que la débil embarcación del cristiano zozobre y no pueda avanzar, pero al lado nuestro, camino del Salvador. Lo que ha oído su voz confunden con fantasma, pero el creyente sabe su pronto auxilio en las tribulaciones. Las palabras amables de ese Cristo bondadoso disipan el temor y alientan la fe en el corazón de los creyentes. La descripción de este acontecimiento tiene como fin, podríamos decir, hacernos saber cuán inútiles somos sin la ayuda del Señor. Y esto se puede ver en los versículos 51 y 52, donde podemos aprender que los esfuerzos humanos pueden dar resultados positivos cuando se realizan dentro y según la voluntad del Señor. Como una enseñanza más en el proceso de formación discipular, podemos ver que Jesús permite que los discípulos hicieran solo la travesía de este a oeste. Él pudo haber hecho cesar el viento contrario a ellos a la distancia, pues sabía que no estaban avanzando a la dirección que se proponía. Pero si lo hubiera hecho así, el verdadero propósito de la enseñanza no se habría alcanzado, que consistía en que ellos reconocieran la naturaleza divina del Señor. De la misma manera, actúa Dios con nosotros. Nos deja caminar por nuestras veredas hasta que reconocemos que no podemos más. Entonces acude
bondadoso y nos saca de nuestros apuros, dándonos la victoria para que los reconozcamos con profundo asombro. En este episodio no mediaron palabras de parte de Jesús para calmar la tormenta. Bastó su divina presencia en el barco para que todo quedara tranquilo, sosegado. Los discípulos se habían asombrado al verlo venir sobre las olas. Mucho mayor fue su admiración al ver cómo cambió el estado de tiempo tan pronto como tuvieron en su medio a Jesús. El versículo 52 explica el escritor que el medio y las dudas de estos hombres no tenían razón después de haber visto el gran milagro de los panes. Pero como el mismo concluye, estaban endurecidos sus corazones. Que el Señor nos libre de todo esto, porque nos esperan momentos de angustia y vientos contrarios. Dejemos que Él dirija nuestra vida. De otro modo, todo resultaría en vano. Es por eso que podemos resumir que las dos escenas desarrolladas en el mar de Galilea contienen enseñanzas prácticas de gran valor para nuestra vida cristiana. La barca es un tipo de la iglesia y sus ocupantes somos el pueblo de Cristo. En el cruce del lago hacia la tierra de los Gadarenos se desarrolló un milagro que puso en evidencia la autoridad divina de Jesús sobre la naturaleza. Este primer evento surge al menos preguntas muy significantes. La primera es un reclamo de los discípulos. ¿No tienes cuidado que perecemos? ¿Cuántas veces hemos dicho lo mismo nosotros pensando que el Señor nos ha olvidado o que no tiene poder para sacarnos de una situación? La otra pregunta es un doble reproche por la incredulidad. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? No demos lugar a que nos hagan estos reproches. Actuemos con fe en los momentos de angustia. Otra pregunta, ¿quién es este? El Señor permita que, como resultado de los milagros, nosotros también nos postremos en reverente adoración de su bendito nombre. En la travesía de regreso a Capernaum, este segundo milagro, aunque parecido al primero, intervienen incidentes de mucho valor, de carácter educativo para los hijos de Dios. Tras el milagro de los panes, Jesús se quedó orando mientras los discípulos regresaban a la ribera occidental del lago. Por 9 horas remaron con angustia y fatiga sin poder avanzar más que unos 5 kilómetros, unas aproximadamente 3 millas. Un viento contrario le imposibilitaba el avance. Y por eso que podemos notar que vino a ellos Jesús. No lo reconocieron, pero después de oír su tierna voz y dejar que subiera a bordo de la barca, todo cambió. Aquí nosotros podemos aprender que nuestros esfuerzos sin la presencia del Señor pueden resultar inútiles. Dejemos que Él viaje siempre con nosotros para dejarnos sentir la paz de su presencia y entender que sin el Señor nosotros no podemos hacer nada. Bendiciones. El Señor